Entonces, cuando hablamos de lesión celular, lo primero que tenemos que recordar es de que si una célula se daña un tejido, se daña un órgano, se daña un sistema, porque así estamos hechos, ¿verdad? De células. El más pequeño de nosotros son las células. Entonces, cuando hay lesión celular, ¿qué le pasa a esta célula? Generalmente esta célula sufre un estrés. Y entonces, la gran clasificación es de dos tipos: lesión celular reversible y lesión celular irreversible. Cuando es una lesión celular reversible, ¿qué indica? Que si nosotros le quitamos el estímulo a la célula vuelve a su estado normal. Pero si nosotros no le quitamos ese estímulo a la célula y continúa, ¿qué va a pasar con esa célula? ¿Muere o se adapta? Va a tener dos caminos, así como yo les digo como estudiantes de medicina: muere o se retira de la carrera o se adapta. Y entonces la lesión celular irreversible puede causar muerte celular. Recordemos que aquí la muerte celular puede ser de dos tipos principales. Como es lesión, le está haciendo daño, la principal es la necrosis. Y hay diferentes tipos de necrosis. Y en la otra muerte celular puede ser apoptosis. No olvidemos que también hay lesiones celulares en las cuales lo que se daña esencialmente no es la célula en sí, sino lo que nutre a la célula. Un ejemplo de esto es el epitelio. Ustedes se recuerdan que las células epiteliales están así y unidas a una membrana basal, pero si la membrana basal no está bien, la célula también puede morir. Ese tipo celular de muerte, ¿cómo se llama? Cuando la célula se desprende de la membrana basal. No, se llama entosis. Bueno, entosis. Por eso cuando me dijeron bueno, si es apoptosis, recuerden que hay un organelo específico encargado de esta muerte celular. ¿Cuál es el organelo de la célula encargado de la apoptosis? Enzimas encargadas de la apoptosis. Vamos, ¿sí van bien? ¿El citocromo C? ¿No? ¿Alguien más? Las caspasas. Las caspasas. Bueno, pero resulta que nuestra célula no murió, ni sufrió apoptosis, ni sufrió necrosis, sino que es así como ustedes. Va a sufrir una adaptación celular. Y las adaptaciones celulares son respuestas ante cualquier estímulo dañino que pueda sufrir la célula. Y las adaptaciones celulares son las siguientes. Primero vamos a hablar de las más comunes. Hay dos que causan aumento del tamaño del órgano. ¿Cuáles son esas dos adaptaciones que hacen que el órgano se vuelva grandote? Hipertrofia e hiperplasia. Hay una adaptación que hace que la célula se vuelva pequeña. Atrofia. Y hay una adaptación en donde la célula cambia de forma o de fenotipo, exacto. ¿Cuál se llama? ¿Cuál es esa? Metaplasia. Hoy venimos más patólogos. Es que eso es fácil, o sea, yo siento que vamos, o sea, comprenderlo no es lo difícil es ponerlo en un caso clínico. Bueno, entonces en la hipertrofia, ¿qué pasa? Teníamos esta celulita que medía, le voy a poner yo aquí 2 centímetros, y cuando esta sufre hipertrofia, resulta que ahora mide
10. Hagan de cuenta ustedes que esto es 10. Y como va aumentando de tamaño, la palabra hipertrofia, la T, que les indique que es tamaño, hace que el órgano aumente de tamaño. ¿A qué se debe la hipertrofia? ¿Qué mecanismo bioquímico ocurre en la célula para que ésta crezca? ¿Qué hace ella para crecer? Concentración de solutos. De solutos no, Solventes. tampoco, porque si no se dematizaría. Y aquí no hay un edema celular, sino lo que hace es de que la célula está creciendo. Todos sus componentes. Pues que hay una mayor producción de proteínas, se producen mayores filamentos, lo que permite que la célula crezca. Principalmente es eso, ¿verdad? Aumento en la síntesis de proteínas. Si ustedes van al gimnasio y ahora resulta que quieren estar musculosos, ¿qué van a consumir batidos en qué? Proteínas. Normalmente proteínas. Entonces aumenta la síntesis de proteínas, haciendo que todos los organelos de la célula crezcan. En el otro mecanismo hablamos de hiperplasia. ¿Qué sucede? Que era una de 2 centímetros, pero ahora son 6 o 5 de 6 centímetros. Van a causar también aumento del tamaño del órgano. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es el mecanismo? Si aquí es por proteínas, ¿aquí por qué es? Una división aumentada. Y entonces lo van a hacer las células que tienen la capacidad de ingresar rápido al ciclo celular. ¿Qué células son las que ingresan rápido al ciclo celular? Que están todos los días renovándose. Hepatocitos. Muy bien, ¿qué tipo de célula es esa, el hepatocito? Epitelial. Epitelial. ¿Qué más? Aparte de las epiteliales, ¿cuál es otra? Fibroblastos. Conectivo. Hay otras que no lo hacen tan rápido, pero tienen la capacidad de ingresar al ciclo celular si sufren un daño o si se estimulan. Hablamos de las células musculares, tanto lisas como estriadas. Y hay otras que no tienen la capacidad de proliferar. En este caso hablamos de neuronas o del miocardio. El miocardio está en el corazón, pero el corazón puede aumentar de tamaño. Si hablamos de un paciente con cardiomegalia o hipertrofia, estamos diciendo que lo que está aumentando es el tamaño de la célula. En el corazón no podemos tener muchas más células. Ahora nos vamos con otro mecanismo. Sería el de atrofia. Nuestra célula, que antes medía 2 centímetros, ahora mide 1. ¿Y por qué se da la atrofia? Todo lo contrario de la hipertrofia. Disminución de la síntesis de proteínas. Pero ahora bien, en Robbins nos mencionan diferentes tipos de atrofia o causas o mecanismos por los cuales la atrofia se puede dar. Daniel. Patológico y no patológico. Esos son en general, todavía no he llegado ahí. ¿Qué causa una atrofia? Espérenme, Eduardo ya me contestó. Ani. Ani. Que no tenga oxígeno. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Hipoxia. Hipoxia. ¿Qué más? A ver. ¿Por qué? Hipoxia y isquemia vamos por lo mismo, ¿verdad? Hipoxia y isquemia son similares. Desuso. Por desuso. Desinnervación. Por infecciones. ¿Qué más? Desórdenes nutricionales. Por nutrición. Ajá. ¿Qué más? Anomalías genéticas. Déjame. Agentes físicos.
No. Ahí hablamos tal vez presión. En lugar de agentes físicos, mencionan la presión que puede tener sobre un órgano. Estímulos endocrinos. Entonces vamos a ir dando un ejemplo de cada uno de estos. Por ejemplo, si hablamos de presión, el ejemplo clásico es una inmovilización que sufre un paciente. Viene y su paciente tuvo una fractura del calcáneo, que son de las más difíciles, y va a pasar 8 semanas con un aparato de yeso, pero no pueden movilizarle solo el calcáneo, tienen que movilizarle la pierna. A las 8 semanas ustedes retiran ese aparato de yeso y comparan el miembro que tuvo el aparato de yeso versus el que no lo tuvo, y van a notar una disminución, y esto va a ser por presión, la presión que ejerció el aparato de yeso. Por hipoxia. Hay órganos en los que la irrigación es esencial para que funcionen, como por ejemplo el corazón. Si bloqueamos una rama arterial, nuestro corazón sufre un infarto, pero hay otros que son un poco más susceptibles. Por ejemplo, los intestinos. Bloqueamos poco a poco, podemos ir teniendo atrofia de las vellosidades, atrofia de las criptas, atrofia de cualquier parte de ellos. Esto también va sucediendo con la edad. El cerebro, por ejemplo, puede llegar a sufrir cierto grado de hipoxia, y no por eso se dejan de hacer o deja el paciente de hacer su vida cotidiana, sino que después requiere cierta rehabilitación y puede llegar a tener. Por desuso. Si, por ejemplo, mantuviéramos sin usar una mano, porque es la izquierda y no nos sirve para escribir, o los que son zurdos, la derecha, y la mantenemos sin usarla, y siempre vamos a notar más facilidad para hacer las cosas del lado que más usamos versus el lado que no usamos. A eso se le llama desuso. Por denervación. ¿Han visto a los pacientes que han sufrido algún tipo de apoplejía? Yo, por ejemplo, viví a uno que todavía no puede caminar bien, y entonces eso causa atrofia en los músculos. Hablando de películas, ya que Ken está hablando de películas, ¿vieron esa de donde a pesar de ti? No, no es a pesar de ti. O antes de ti. Esa, no me recordaba bien del nombre. Es un paciente millonario. La trama es interesante. Bueno, entonces, ¿qué recibe? Fisioterapia para evitar atrofia de sus músculos. Cuando hay cierto tipo de infecciones, pueden llegar a causar atrofias de órganos. Las otitis, por ejemplo, si son otitis a repetición y no se tratan bien, pueden llegar los pacientes a escuchar de un lado y del otro lado no, por la atrofia que sufren. Si hablamos de causas nutricionales y comparamos a un niño de 2 años del área rural versus un niño de 2 años del área urbana, no van a tener el mismo peso ni talla. Entonces hablamos de atrofia. Causas genéticas, en este caso podríamos incluir el enanismo, en donde no se llegan a desarrollar todos los órganos al 100%, y esta atrofia ocurre desde el periodo embrionario. Ahora bien, todos estos tipos pueden ser reversibles si logramos quitar el estímulo, si logramos identificar cuál era la causa, podemos hacer que nuestra célula vuelva a su estado normal. Ahora vamos con otro, metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? ¿Una célula cambia? Es un cambio en una célula. Yo le voy a poner aquí la palabra clave. Cambio. Y es un cambio que se da en su morfología, pero también ese cambio se puede dar en el tipo de célula que es. De las metaplasias más comunes, hablamos de la metaplasia escamocolumnar.
Y entonces generalmente se llama escamo columnar porque cambia el epitelio de de cilíndrico a escamoso. A ver, ¿de aquel lado, Jorge? ¿Qué órgano del aparato reproductor femenino normalmente tiene esa metaplasia? ¿Dónde está Jorge? Es que todos me contestan por aquí, vamos. Ay, no, hombre, si lo vio. El cervix. ¿Se recuerdan que ahí hay endocervix y exocervix? Ahí hay una metaplasia. Hoy que les presenté el caso y hablábamos del esófago de Barrett, lo que sucede es de que el esófago tiene epitelio escamoso, plano, estratificado, no queratinizado. Pero cuando hay esófago de Barrett hay cierto reflujo gastroesofágico que hace que el epitelio del estómago, que produce moco, se posicione sobre el epitelio del esófago. ¿Con qué objetivo? Protegerlo de la acidez del estómago. Entonces, en esa pregunta, la adaptación que sufre es metaplasia. La verdad era ninguna. Pero el de Barrett es metaplasia. Pero el de Barrett es metaplasia. El reflujo gastroesofágico de por sí no causa ninguna adaptación celular. Ahora, tenemos otra metaplasia que se conoce como metaplasia mesenquimal. Cuando hablamos de metaplasia mesenquimal, recordemos que las células mesenquimales le dan origen al tejido conectivo. Y el tejido conectivo se subdivide en adiposo, propiamente dicho, hueso, cartílago, etc. Entonces, cuando ocurre esta metaplasia mesenquimal, es si, por ejemplo, llega un paciente a su clínica, ustedes le tienen que hacer una sutura y le realizan la sutura, llega a los 8 días para que le retiren los puntos, se le quitaron los puntos, pero aparece 3 meses después, con que donde ustedes lo suturaron ahora tiene una masa, y esa masa se mueve. ¿Qué sucedió ahí? Esos fibroblastos que tienen la capacidad de transformarse según el factor de transcripción que se exprese, se transforma en hueso, en cartílago o en tejido adiposo. Y de allí nos puede surgir un osteoma, un linfoma o un condroma por una cicatrización anómala. También hubo un año en el que ya puse ese caso y no sabían qué tipo de adaptación era ni qué harían con su paciente. Entonces hay 2 tipos de metaplasia. La más común es esta, la escamocolumnar, y la menos común es la mesenquimal. Ahora, veamos ejemplos en donde puede ocurrir en una patología hipertrofia e hiperplasia, porque ya vimos el de la atrofia y de la metaplasia. Muy importante algo que se me había olvidado y que me dijo Daniel, que estas adaptaciones pueden ser patológicas, que es lo que estamos viendo aquí, o fisiológicas. Las fisiológicas generalmente responden a estímulos hormonales. El embarazo es un estímulo hormonal que de cierta forma está entre el límite que no es normal, pero tampoco es malo, pero no es normal que una mujer esté embarazada, ¿verdad? Así, porque va a desencadenar una serie de adaptaciones. En el embarazo, el útero y la glándula mamaria sufren estas 2 adaptaciones, hipertrofia e hiperplasia. El útero debe de aumentar la cantidad y el tamaño de sus fibras para lograr contener el embarazo. La glándula mamaria
sus células, que si ustedes se recuerdan de la unidad ducto lobulillar, estaba hecha de células epiteliales, y estas células epiteliales deben de proliferar para llegar a producir la leche, una secreción de tipo merócrina. En la hipertrofia y la hiperplasia, otro órgano que sufre de forma patológica es la próstata, y ocurre, aunque es patológica, por estímulos hormonales. A partir de los 50 años, la próstata empieza a crecer de tamaño. Aumentan sus dos componentes, el glandular y el estromal. Y lo malo está que cuando empiezan a crecer, y supónganse están entrando en este ciclo celular, y no es bien regulado ese ciclo celular, ocurren otras dos adaptaciones a las que se les considera preneoplásicas. Y las voy a colocar por acá. Hablamos de displasia y hablamos de anaplasia. A estas dos las vamos a considerar ya preneoplasia. ¿Por qué? En algún momento estas lesiones se convierten en lo que muchos en lenguaje coloquial dicen punto de cáncer. Si no las controlamos, esta displasia y esta anaplasia posteriormente se convierten en una verdadera neoplasia. ¿Qué es cada una de estas? Cuando hablamos de displasia, vamos a hacer referencia a una alteración que está ocurriendo en todo el tejido, no solo en una célula. Pero cuando hablamos de anaplasia, generalmente nos referimos a una célula. Y cuando hablamos de anaplasia, es porque ustedes ya aprendieron la forma normal, por ejemplo, de una célula cúbica, núcleo redondo y central. Pero ¿qué pasa si ese núcleo se vuelve ovalado y lo localizamos solo en la parte apical de la cabecita o en la parte basal y ocupa todo, más del 50% de la célula? Ahí estamos hablando de anaplasia. Y van a escuchar ustedes términos que dicen es que las células están anaplásicas. O podemos mencionar displasia. Cuando mencionamos displasia, hacemos referencia a que el tejido se ha desorganizado. Y el ejemplo clásico que yo les voy a poner, porque a ella no me cabe, es el del epitelio escamoso, estratificado. Para eso servía esto, van a decir. Si se recuerdan, un epitelio escamoso, estratificado, normalmente tenía 3 capas, una basal, una de células intermedias y una de células superficiales. Y la característica que tenía el epitelio escamoso era que los núcleos de la parte basal siempre eran más grandes, siempre, porque estaban ahí en mitosis y empezaban a darle origen a los demás. Y cuando llegaban a la superficie, por ejemplo en la piel, si ustedes recuerdan los estratos, el último estrato ya no tiene núcleos. Pero cuando hablamos de la palabra displasia, ¿qué quiere decir eso? Que ella no importa, o sea, al tejido ya no le importa en qué capa se encuentra, y entonces supónganse que empiece a tener núcleos y empiece a sufrir mitosis en una capa en donde no le corresponde. A eso se le llama un desorden en el tejido en cuanto a la forma, la posición de los núcleos, el tamaño de los núcleos y la presencia de mitosis anormales. A eso es a lo que definimos displasia. Pero si solo decimos anaplasia, nos referimos a que esta célula normalmente tendría que ser así, y pues ahora ya no es así. Ahora
ahora se convierte en esta. Una con un núcleo que ocupa más del 50% de su citología. Y como para que esto suceda, las células tienen que estar sintetizando proteínas, entrando a un ciclo celular, vamos a encontrar que de aquí se originan las neoplasias. Y quiero que de una vez aprendan desde hoy para que no les cueste bastante, es el CA in situ. In situ. In situ. Y este CA in situ se da solo en los epitelios. Y quiere decir que todas las células malignas están aquí. Por encima de la membrana basal. ¿Respetan esta membrana basal? Se llama in situ porque quiere decir que están en su propia casa. Cuando rompen la membrana basal, ya hablamos de carcinomas invasivos. Porque media vez rompen la membrana basal, la pregunta del millón sería, ¿qué tejido se encuentra debajo de la membrana basal? Conectivo. Y una de las características que tiene el tejido conectivo es de que allí hay abundantes vasos sanguíneos. Entonces, si esto ingresa hacia el tejido conectivo, pasa un vaso sanguíneo y viaja por el torrente sanguíneo y llega a causar metástasis. Bueno, y todo viene desde aquí, desde una simple lesión celular. Generalmente lo pregunto al inicio, pero ahora lo voy a preguntar al final. ¿Y qué causa una lesión celular? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que hace que las células se lesionen? No traje borrador. Privación de oxígeno. Vamos casi que repitiendo los de ayer. Estrés. Anoxia, Agentes físicos. agentes físicos, ¿como qué? Químicas, como radiación. Ahorita vamos a dar un ejemplo de cada uno de estos. ¿Qué más? También las reacciones inmunitarias, agentes infecciosos y desequilibrios en la nutrición. Inmunológicos, nutricionales, genéticas, el ambiente. Y ahora me van a dar un ejemplo de una patología causada por cada una de esas cosas. Voy a ir preguntando así de lo prácticamente dulce. Una patología que cause lesión celular en donde su causa sea anoxia. Vamos. Porque no le llegó el oxígeno. Ajá, porque no le llegó el oxígeno, va a sufrir lesión celular. No. Una patología. Vamos, hombre, dulce. Todos son dulces. Algo relacionado con la sangre. Por eso. No le llegó la sangre. ¿Qué patología? Dime una patología. ¿En dónde? Entonces hablamos de infarto. Pongámosle infarto agudo al miocardio. Otra patología, celita, causada por un agente físico. ¿Cuáles serían los agentes físicos, Jason, para que celita tenga una idea? La radiación, las torsiones mecánicas, los cambios de presión abruptos, también El calor y el frío, dime una patología. No, porque fiebre no es una patología. No. Bueno, si sería una otitis por un cuerpo extraño que al final lesiona tu oído, sí. Pero yo, por ejemplo, aquí en mi caso podría poner un traumatismo. Síndrome de Cush. Pongamos una fractura. Químicos. De este lado. Cambio. Algo químico. Mencionamos en el caso clínico 1. ¿Cuál?
de reflujo. Sube el ácido clorhídrico hacia el Cetoacidosis podría ser una I. podría ser una cetoacidosis diabética. Una patología inmunológica que te pregunté. Aquí ya me participaron. A ver, ¿qué tal? ¿Qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1. Una patología nutricional. Acá está. Karina. Desnutrición, así de fácil. Cuashargo, marasmo. Genético, algo genético que cause una lesión celular. Está fácil. Todo el mundo me pone ahí siempre trisomía 21. Ambientales. Una a nivel pulmonar. ¿Alergias? ¿Alergias tal vez? Alergias, sí. Las alergias dan. Pero ahí también podría entrar como cáncer, ¿no? Neumoconiosis, Cáncer de neoplasias, piel o algo así, por la cáncer de exposición. pulmón, cáncer de piel, todo lo que nos exponga al ambiente. Y si se dan cuenta, la base de todas estas patologías sigue siendo un daño en las células. Y todas las lesiones celulares, dependiendo del tipo de célula que sea, generalmente pueden ser reversibles. Retiramos ese estímulo y evitamos que ocurra una patología aparatosa. Sin embargo, en nuestro país no somos preventivos, nosotros somos reactivos. Y hasta que nos dio la patología, pues de claro nos cuidamos. Entonces, hoy hablamos solo sobre la lesión celular. En la siguiente clase yo hablo de los tipos de necrosis. Y se me olvidó. Pero aquí dentro de la lesión celular, a veces esto mismo puede causar una acumulación dentro de sus células. Y esta acumulación puede ser de causa exógena, por algo que está de fuera y se acumula en nuestra célula, o por algo que nuestra misma célula está produciendo, de causa endógena. De eso hablamos en la siguiente clase. Hoy quería que les quedaran claras las adaptaciones celulares. Entonces, en el caso clínico, la respuesta sería, regresando, ninguna. ¿Reversible o irreversible? Ahí está. ¿Es considerado el reflujo gastroesofágico una lesión precursora del esófago de Barrett? Sí. ¿Y qué adaptación es el esófago de Barrett? Ahí está. ¿Ya vieron? Así lo comprendieron. Siento que es mucho más fácil adaptar un caso clínico desde el inicio, que probablemente no sepan qué hacer con él, recibir la clase y luego adaptar. Bueno, pues por hoy hemos terminado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mira, yo el laboratorio lo tengo programado para hacerlo donde sea. Hoy